tal, gente? ¿Cómo están? En el video de ayer expliqué algunas cosillas. Una de ellas tenía que ver con algo que voy a aclarar en este momento, que es por qué, de alguna manera, en la astrología, la casa 5, porque parece antojadiza la astrología no es en absoluto antojadiza. ¿Mm? ¿Por qué la casa 5 relacionada con los hijos, está también relacionada con el ego y con la identidad, más allá de que los hijos sean una expresión, eh, obviamente, de la egoicidad y todo aquello que a uno lo conforma, consciente o inconscientemente, ¿no? ¿Cómo es que de alguna manera un hijo tendría que ver o estaría linkeado a la posibilidad del reconocimiento? Bueno, les explico. De alguna manera, lo he estado explicando en varias clases del curso de astrología. Hay una larga cantidad de videos que hablan sobre la estructuración del ego, etcétera, etcétera. De alguna manera habíamos visto que el ego, ¿no es cierto?, Eh, y la conciencia están en relación a un retorno, a un bucle, a un bucle moebiano, ¿está bien? A darme cuenta que me doy cuenta, ¿no? Está la conciencia mental como un pensar que pienso, que puede llevarme a la reflexión intelectual, ¿está bien?, sobre el mundo, etcétera, que no es el mundo, es un bucle de palabras, estoy volviendo sobre mi propia palabra básicamente, y esa es esta cuestión del bla bla bla, el bla 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 neurótico, que nunca alcanza a llegar a la cosa. Estaba viendo ayer una propaganda en un banco que decía, vos pensás en tu familia, nosotros también, ¿no? Y digo, qué interesante esto del pensar, ¿no? Cómo, hasta qué punto, era para venderte un seguro, hasta qué punto este acento en que pensar sería como hacer, ¿no? Me imaginaba el tipo, no sé, en la cancha de fútbol, birra en la mano, pensando en si su familia estaba bien, por ejemplo. Ah, yo estoy pensando en mi familia. Ah, ¿qué es esto de pensar en la familia? Es interesante. Bueno, pero es esto, y este bucle de palabras y descripciones es lo que construye la realidad, que no es más que la descripción, no es más que una descripción. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Se entiende entonces que en este contexto es necesario hacer cadena, es necesario hacer lazo, es necesario hacer lazo. ¿Está bien? Esto es hacer lazo social. Cuando un bucle, de alguna manera, puede enlazarse con el otro, como pasa con las pulsiones en el cuerpo. Eso es muy importante entenderlo. Ahora bien, más allá de esta cuestión, ¿qué pasa? Había explicado ayer que los hijos, es un video muy importante, el video del 10, un video donde explico cómo los niños aprenden desde un lugar de absoluta vulnerabilidad, o sea, vienen en blanco prácticamente, vamos a decirlo así, al menos a nivel neocórtex, a nivel sinapsis, etcétera. Está en la neurona, pero no hay sinapsis, y se van a empezar a relacionar entre ellas y por lo tanto luego a procesar la información de acuerdo a la manera en que nosotros los hemos influenciado en los primeros años de vida. ¿Ok? Bien. Entonces el niño cuando aprende, si yo le digo, mira, los objetos, a estilo Aristóteles, los objetos caen en la tierra porque quieren volver con la madre, el niño lo va a creer. Luego le decís, ¿vos querés venir con mamá? Sí, dice el nene. Bueno, así como vos querés venir con mamá, la pelota quiere volver con la mamá planeta, Tierra, porque la Tierra es donde la pelota también. Y puedo crear una fantasía, una explicación bastante aparentemente coherente, porque la coherencia de todo buque explicativo consiste en su propia circulación y autoafirmación performativa de la realidad. O sea, se crea a sí mismo, se sostiene a sí mismo, se justifica en sí mismo. Como cuando mi hijo pequeño contaba esta anécdota, vino a preguntarme a los 4 años, él vivía con su mamá y su abuela en ese momento, porque yo me había separado de su madre, y vino a preguntarme, Lautaro, algún día quizá vea este video, venga, pero voy a preguntarme si los ángeles existían. Claro, yo no le,
no podía imponer mi creencia al respecto, ni seguir con el engaño, ese tampoco, lo que yo consideraba un engaño, lo voy a aclarar. Entonces, respetuoso de su desarrollo, digo, mira, yo no te puedo decir que existen, ni que no existen, digo, porque, bueno, yo no he visto ningún ángel. ¿No? Entonces, ni lerdo ni perezoso, se ve que él ya se había planteado la cuestión. Y se la había planteado a la abuela, porque la abuela fue la que le dijo hay que rezarle al ángel. Entonces él se ve que se planteó, porque era bastante despierto, ¿y dónde está el ángel al que le tengo que rezar? ¿A dónde dirijo el speech, el discurso? ¿No? Bueno, al gran otro sería, ¿no? A Dios, el gran otro absoluto, al lenguaje. Porque cuando uno reza, no reza con alguien. ¿Han notado eso? Esto es psicoanálisis, lo que estoy diciendo, pero traducido para ustedes. Cuando uno reza y dirige el rezo, no lo dirige a un otro, no está rezando al que está al lado en la iglesia, che, a vos, le dice, prójimo, no es prójimo mío que estás al lado. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo que te llama? Pedro. Santificado sea tu nombre, Pedro. Uno no dice eso, ¿verdad? Porque el rezo uno lo dirige a la nube, a la cloud, ¿no es cierto? Cloud, la cloud en inglés, a la nube, a la internet religiosa la dirige. La dirige al abstracto, ¿entienden ustedes? Ahí es donde va dirigido el rezo. Va dirigido al gran otro del lenguaje, al otro absoluto. ¿Está bien? Uno dice, wow, qué interesante pensarlo así. Es bastante interesante pensarlo de esa manera, ¿no? Pues sí. Sí. Entonces, claro, el pibe pregunta y la abuela le dice, no, mirá, lo que pasa es que son invisibles. Ahí tenemos una especie de fantasía autovalidante. La mayoría de nosotros vivimos en fantasías autovalidantes. A veces la realidad viene y nos mete un cachetazo y nos despierta de la fantasía autovalidante. Pero todos nosotros queremos construir cáncer, es eso cáncer, ¿no es cierto? Usando los significantes de Géminis, todos queremos construir un huevito de discurso, ¿está bien? Donde construir nuestro mundito de fantasía y sentirnos seguros, en base a las categorías del lenguaje y a todo el bla bla bla. ¿Entienden? Y uno dice, danos un ejemplo, Fer. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Hoy viene una analizante, 22 años, desde los 18 que se analiza conmigo. Y viene y me comenta, Maggie, viene y me comenta que había estado en el 8M, con todas las chicas ahí en la plaza, ¿no? Y que le punguearon el celular. Y estaba, claro, desconcertada Maggie, ¿no? Como si fuera poco, llama a la madre. Llama a la madre, dice, hola mamá, escúchame, con otro teléfono. Si me querés llamar, fíjate que yo no tengo el teléfono, porque me lo robaron del bolsillo, acá en el 8M, no te preocupes. La madre le dice, bueno, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, le dice, pero ¿cómo que lo tenías en el bolsillo? ¿Por qué lo tenías en el bolsillo? Y uno ahí dice, che, esto suena bien, como que bien raro, ¿no? Porque es como, iba por la calle, me tocaron la nalga, ¿no? ¿Y cómo iba aquí en minifalda? Más o menos lo mismo. Hay una suerte de inversión de la cuestión. Yo miro para allá porque Mari me está mirando diciendo, hay una suerte de inversión de culo. Es como que de pronto, che, pero, escúchame, boluda, ¿cómo llevabas el celular en el bolsillo? ¿Dónde querés que me lo meta el celular, no? No lo tenía en el bolsillo de atrás, lo tenía en el bolsillo de adelante. Pero además, ¿cómo me voy a imaginar que en medio de la sororidad, creo que se dice así, donde yo, me dice ella, me sentía protegida con todas mis hermanas mujeres, ¿no? Y lo interesante fue el prejuicio de ella, porque de pronto había algunos hombres en la manifestación. Esto de hombres y mujeres lo voy a empezar a charlar en este video, lo voy a llevar más al hueso que en el video anterior todavía. Y le digo, por qué se te ocurre que fue un hombre que te choreó? ¿Pensás que no hay mujeres que punguean? No hay mujeres chorras, no hay mujeres chorras, no hay mujeres asesinas, no hay mujeres golpeadoras, no hay mujeres estafadoras, no hay mujeres presidentes de banco, no hay.
Ay, me dice, tenés razón, soy una prejuiciosa. Muy interesante. Le digo. Dos prejuicios. Que estabas en un lugar que porque era un grupo, un movimiento, me dice es que es una masa, es el movimiento. Le digo, claro, la masa. En la masa no hay conciencia. ¿En la masa no hay conciencia? No, en la masa no hay conciencia. Entonces es como pasaba en un momento que iban todos los kirchneristas a la plaza, ¿no? Somos todos kirchneristas, estamos en contra de Macri, tenemos el enemigo común, Macri es un sátrapa. Entonces todo, como compartimos ese significante, kirchnerismo, es como que todos somos iguales y estamos rodeados de gente como nosotros, gente populista y amorosa. Mentira, mentira. ¿De dónde saca uno eso, verdad? Esa fantasía, es una fantasía. Ahí tenemos que viene la realidad y pácate, te mete un cachetazo. Seguimos con lo binario. Sí, Jessica, buen día. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Viene la realidad y te mete un flor de cachetazo. Y te dice, a ver, vos pensás que todos los cuerpos que tienen pechuga y vagina entonces tienen... ¿De qué estás hablando? Esos cuerpos nacen con una prerrogativa particular, una ética particular, algo así. Esa es la suposición. Pero lo más interesante es esta cuestión de sentirse parte de un todo y cómo cuando uno se siente parte de un todo, de un grupo, se siente en lo familiar. Y de pronto entonces es la familiar que toma una actitud sin saberlo machista, vamos a llamarlo así, pero no es un término que me guste particularmente, porque estigmatiza el macho. La palabra machista estigmatiza al macho. Como la palabra patriarca estigmatiza al patriarca, y el patriarca no tiene una única acepción, que es la del patriarcado. Con el ismo o el ado se supone que se crea un significado diferente. Patriarcado no es lo mismo que patriarca y machista no es lo mismo que un macho, supónganse ustedes. Pero, por otro lado, yo diría, bueno, entonces el cristianismo no es lo mismo que Cristo, porque el cristianismo está bien visto, entonces ¿por qué? Porque se lo asocia a Cristo, pero el machismo no es lo mismo que el machismo es malo, el macho no. Es una cantidad de quilombo, se arman con el discurso, porque la gente queda atascada en el tema de los discursos. Lo más interesante que me dice es que aparte me sentí culpable. Digo, ¿por qué te sentiste culpable? Bueno, no sé, de pronto ella se había sentido en falta. Culpable significa que analizando un poco se había sentido en falta esta persona. Digo, bueno, vamos a analizarlo. Digo, mira, lo que existe por empezar es la ley. La ley. Quien rompió la ley, robándote el celular, ¿sí? Pungueándote el celular, en todo caso es un sujeto X. No sabemos todavía una persona, no sabemos si hombre o mujer, no importa qué cuerpo tendría. Está bien, no importa lo que tiene en la cabeza, digo, ¿no? Bueno, ¿qué te robó el celular? En todo caso, el que infringe la ley es esa persona y la culpa la tiene esa persona. Vos podríamos suponer quizás que lo que tuviste es una responsabilidad en tanto no pudiste prever que estar en un grupo donde la sororidad abunda y la feminidad y toda esa cosa no te protegía de nada, ¿no? Bien, qué interesante. Les voy a recordar otro caso que he nombrado de otra analizante que tenía, que pertenecía, o sea, por una cantidad de problemas de su familia y demás, en un determinado momento se mete dentro del movimiento feminista y pasa a formar parte de él, ¿no? Y a vivir y a compartir con sus sororidades y amigas y demás, y pasa por una situación terrible, que es que termina siendo abusada por otra mujer dentro de ese lugar. Lo que les digo está documentado. Entonces viene a verme porque había entrado en una ruptura muy fuerte, porque si bien resulta que había encontrado al enemigo en su propia familia por el lado del abuso y ciertas cuestiones, después resulta que también encuentra el enemigo dentro del lugar donde debiera estar protegida, que es esa construcción, de vuelta, ¿no? Lo mismo pasa, usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con Dios y tu hijo rezándole al ángel? Bueno, es que, ¿quién era Abraham es el que está puesto a prueba, ¿no? Abraham también le rezaba a Dios y decía, Dios me quiere y me protege. Y un día baja el ángel y le dice, agarrá un cuchillo, ¿no? Y sacrifica a tu hijo. A la mierda. Pero no es que el gran otro me protege. ¿Cómo es que me pone semejante prueba? Y no es el único que hizo que Dios sometió esas pruebas inefables, ¿verdad? No es el único. Hay varios. Entonces, ahí viene de nuevo la explicación. Bueno, es que Dios quiere poner a prueba
¿Qué tan noble soy? Si realmente estoy dispuesto a elegirlo a él por sobre mi hijo. Así que si tengo... La prueba por la fe. La prueba por la fe. A ver si mi fe es suficiente. Tal es la fe que tenemos en el gran otro. Tal es la fe que tenemos en la palabra. ¿Entienden por dónde estoy yendo? Es bien interesante. Tal es así que masculino y femenino son ante todo, escuchen bien porque esto es muy importante, traten de entenderlo, son ante todo significantes, son ante todo palabras. Entiéndanlo, masculino, femenino, son palabras. Están en el diccionario, gente, están en el diccionario. Es decir, que son elementos de un carácter, como siempre digo, opositivo. Masculino se opone a femenino, mutuamente excluyente, masculino excluye a femenino, son relativas una respecto de la otra y son diferenciales. Vale decir que masculino es diferente de femenino, pero masculino se define por femenino y femenino por masculino. Tienen que entender que el lenguaje es básicamente relacional y que un significante es un significante y una palabra en relación a otra palabra. Esto es muy importante, muy importante. Todo el fenómeno del humano y de lo social es básicamente relacional. ¿Cómo? Géminis. Géminis son dos rayitas, son dos gemelos y uno es en relación al otro y el sujeto es lo que uno de ellos representa para el otro. Lo que un significante representa para otro significante, dirá Lacan, es Géminis. Géminis. ¿Ok? Y es Géminis y los significantes, ¿no?, los que van a generar una estructura. Esto es muy importante. Los significantes, masculino, femenino, en sí mismos no pueden representar nada ni representan nada si no es en base a otro significante. Masculino, aquella actitud positiva, proactiva hacia el mundo, de conquista, bla, 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 lo que se les ocurra, que hay que entrar a buscar. Actitud, posición del cuerpo y del carácter frente a una situación determinada, situación. Generación y uno se vuelve loco buscando todas las palabras que refieren a todas las palabras, que es el gran conjunto de las palabras, ese gran conjunto de las palabras, ¿no es cierto? Ese tesoro de todos los significantes, ese conjunto que engloba todas las palabras posibles, es lo que nosotros psicoanalistas llamamos, y que Lacan va a llamar, ¿sí?, el gran otro, con mayúsculas. ¿Comprenden? Que no es otra cosa que Dios. Los neuróticos somos unos crédulos. Creemos en las palabritas. Entonces, un significante solo significa algo dentro de una estructura diferencial por su posición en la estructura. Si esta es la estructura y la palabra masculino está acá en relación opuesta a la femenino, ¿entienden ustedes? Es en relación a la estructura y en relación a otros significantes donde encontramos cuál es el sentido. Si no, no hay sentido. Entonces quiere decir que el sentido inevitablemente lo vamos a encontrar siempre en las palabras y siempre en lo social. Y el sentido es tener plata, el sentido es tener unas tetas así, el sentido es tener el sentido es tener un Audi, el sentido es tener 73.000 likes en Facebook. El sentido es el sinsentido. El sentido de la locura. Y vos decís, ¡chao! Es absolutamente lógico lo que estás diciendo, flaco. Pues sí, por eso para Freud, que me lo tartan re mal, pobrecito a Freud, ¿no? Freud tiene una frase por ahí que dice, anatomía no es destino, ¿no? O sea, que el cuerpo que tengo no destina lo que voy a hacer con él, ni destina mi orientación sexual. Masculinidad y feminidad, por lo tanto, en Freud, no son características que vengan desde el principio. No es que Freud dice, che, pero pará, masculino y femenino no está determinado por el cuerpo, las características anatómicas, digamos así, diferenciables por la partera, ¿está bien?, de esa carne viviente que nace, porque no es un niño cuando nace, es carne viviente, ¿está bien? Es la partera que mira y dice, ah, bueno, es nene, tiene esta cosa acá, ¿no? Bueno, lo dice muy claro Freud, lo dice muy claro. Masculino y femenino no son punto de partida. En todo caso, son de llegada. Y no todo el mundo llega a masculino o a femenino. Algunos llegan a delfín hoy en día, porque existe el género delfín. Otros llegan a no sé dónde. O sea, hoy tenemos más destinos posibles. Hoy tenemos como una especie de pluralidad de destinos posibles. Mientras que antes los destinos eran binarios y eran básicamente dos. Y toda la finalidad es siempre la misma. Y es que tengo un lugar dentro de la estructura que es de lo social.
y que poco puede decir del cuerpo. Y uno podría decir, pero che, hay algo ahí, hecho esto se pone recontra interesante. Llegar a ser, por lo tanto, hombre o mujer, está bien, depende de los avatares de la historia, de cada uno, ¿está bien? Y uno dice de la historia en la familia, no, de la historia en el campo del lenguaje. ¿Sí? ¡Wow! De la historia en el campo del lenguaje, sí, por supuesto. Por supuesto. La historia es lenguaje. Y es esa historia y esa construcción del lenguaje, esa estructura del lenguaje, que es la que atrapa la carne. La estructura del lenguaje es la que agarra la carne. Entonces, dos tesis de Freud son importantísimas. Una de ellas es que hay algo en el cuerpo que pulsa, hay algo que mueve, hay algo que empuja y que no es atrapable. Él lo va a llamar pulsión. Y tenemos un programita, la palabra pulsión, Trieb, existe en alemán. En inglés no existe, por lo tanto se le puso Treib, que es como conductor, como lo que conduce. Y bueno, en francés existe pulsión y en español también existe pulsión. Pero volvemos a los problemas del lenguaje. Y que algo que se conceptualice y se puede explicar en un lenguaje, en otro quizás no hay palabra para ello. Lo que uno dice, wow, eso me configura la realidad de manera distinta. Sí. Qué interesante entonces. Bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es la pulsión entonces? Pulsión es lo que empuja. En términos astrológicos, la pulsión está muy relacionada con Marte, o sea, ese primer movimiento. La pulsión es un concepto límite, dirá Freud, entre lo psíquico y lo somático, entre el software y el hardware. No es software, ni es hardware, ni es solamente software. Hay todo un tema con la pulsión y luego la va a tomar Lacan, luego lo voy a desarrollar en otro video, ¿no? Y llevará adelante mucho más el tema del concepto de pulsión y de gozo. ¿Está bien? Algo que en mí se satisface y vuelve sobre sí, ¿sí? Y de lo cual yo no necesariamente tengo idea de qué acontece y que en general me hace padecer. El yo, la conciencia padece de esas cosas. Es como decir fumo porque me satisface algo. Me satisface la ansiedad oral, me satisface acá la sensación en la garganta, me satisface la teta que no tomé cuando era chico porque mi madre se quedó sin leche. No sé, me satisface algo pero también me daña y sucede en mí pero yo no lo puedo dejar. Es algo que se me impone. Se me impone, pero si me imponen porque algún placer me va a dejar, algún rédito me va a dejar, pero sin embargo en otros sentidos me daña y yo no lo puedo, a pesar de que lo racionalice, dejar. Como no puedo dejar a mi marido, o no puedo dejar el trabajo que tengo, o a mi mujer que me rompe todos los días los huevos. Supónganse, da igual, no puedo cambiar ciertas cosas que se me imponen y me traen padecimiento y dolor. La pulsión, descubre Freud, que es esto del empuje, el empuje de la vida, ¿está bien? Freud dice, no tiene objeto. No tiene un objeto claro. No tiene un objeto determinado. Por ejemplo, la pulsión oral. Chupar. ¿No? La pulsión oral. Qué largo que tengo el bigote. Yo no tengo que afeitar. Me acabo de dar cuenta. La pulsión oral, ¿está bien? De pronto el niño se chupa el pezón de la madre. Uno podría decir, el objeto de la pulsión es que el niño se dirija hacia el pecho de la madre para que se alimente y sobreviva. Esa es una visión biologicista. Freud no es ningún gil, y dice, no, pero resulta que cuando el nene no tiene el pecho de la madre, se chupa el dedo, y si no chupa el dedo, chupa la colcha, y si no chupa eso, chupa un juguete, y o sea, no tiene un objeto. No, la pulsión no tiene un objeto. Mi hipótesis, está bien, dentro de la articulación de la cual soy autor y que enseño, está bien, en esta formación, está bien, es que no tiene objeto, pero tiene un modo. ¿Sí? ¡Wow! ¿Cómo es eso de que tiene un modo? Sí, tiene una lógica, vamos a decirlo así, tiene un modo. Supónganse ustedes, si yo tengo Plutón, Mercurio en mi carta natal, bueno, hay algo del orden de la pulsión que se satisface en lo simbólico y en la especulación, en el por qué. Tendría lo que psicoanalistas llamaríamos ahí un tema con el goce simbólico. Y no lo puedo parar, eso, y estoy todo el tiempo pensando cosas que ni siquiera sé para qué carajo las pienso. Padezco pensar
pero no puedo evitar pensar. Hay algo ahí. Entonces, la carta natal me va a dar a mí una pista, es mucho más complejo, estoy dando un ejemplo más sencillo que se me ocurre, acerca de los modos de la pulsión. Freud dirá por ahí sus destinos. ¿La pulsión tiene un destino? Bueno, en tanto yo no soy consciente de lo que pulsionalmente se agita en mí y hacia dónde y cómo ha quedado marcada esa pulsión, seguramente constituye un destino. Es la gran pregunta en la carta natal. ¿Hay un destino en la carta natal? No, no hay un destino en la carta natal. El destino me lo hace mi inconsciente. El destino me lo hace la repetición, ¿está bien? De esos puntos de satisfacción y goce inconscientes que yo voy construyendo en mi vida. El destino me lo hace de pronto que yo creo que si voy al 8M y me junto con un montón de personas a gritar no sé qué cosa, como me contaba esta persona, que no dejaban escuchar el discurso, voy a estar seguro ahí. Y resulta que ese 8M no es otra cosa que también un reflejo de la relación con mi madre. Vos decís, miércoles. Y ahí se consolida el destino y tengo una pérdida. Quedo en falta. Mi madre me deja en falta cuando me dice, claro, y tenías el celular en el bolsillo. Y yo quedo en falta cuando en el 8M me chorean el celular. Chao. Y uno dice, qué fuerte. Se consolida un destino. Se consolida un destino. Por lo tanto, vamos a la primera parte fundamental de la historia, y es que lo que llamamos cuerpo sexuado, entonces, ¿está bien?, no es más que carne o anatomía, en el sentido de carne en la cual diferenciamos las formas, pero todos los machos son distintos, todas las hembras son distintas, hacemos conjuntos. Y a un conjunto de un cuerpo más o menos con cierta característica le decimos hembras, y a otro conjunto con un cuerpo con cierta característica le decimos machos. Bueno, ese sería ya un concepto anatómico. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esta carne sexuada, no lo voy a llamar cuerpo, porque cuerpo es una construcción mental y social también. Y cómo me manejo con mi cuerpo, de acuerdo a mi anatomía, también es una imposición y construcción social y del discurso. Entonces, vuelvo, la carne sexuada, que devendrá cuerpo, ¿sí?, es el resultado del atrapamiento y estructuración que hace en ella, ¿sí?, el orden simbólico. Entonces uno dice, wow, entonces tengo que conocer perfectamente cuál es la cualidad de la estructura del orden simbólico. Entonces, ya Freud se encuentra, a partir de los casos de él tiene de la histeria, o sea, él se encuentra en su momento con personas que sufren y que tienen síntomas somáticos. Hoy eso es muy común. Uno dice, bueno, Freud encontraba ceguera histérica, parálisis histérica, todo ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, eso era porque había una represión de algunas cuestiones sexuales y luego eso cambió. Ya, no sé, los cuerpos que llamamos de hembra o femeninos no se reprimen tanto, o no de la misma manera, y entonces de esos síntomas, no es verdad, sigue habiendo colon irritable, sigue habiendo urticaria, sigue habiendo un montón de síntomas, un montón de cosas, y hoy voy a hacer un video sobre el tema del coronavirus, dicho sea de paso. Tomamos unos mates, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Y él se confronta con el hecho de que el cuerpo, entonces, este cuerpo del que hablo, ya sexuado y ya atrapado y obviamente constituido como tal, es decir, como cuerpo y cuerpo sexuado, gracias a la estructura del orden simbólico, sufre. Él se encuentra con que este cuerpo sufre, desea y goza, ¿sí?, en contra, vamos a decir así, ¿sí?, con toda ley natural, o sea, sin ajustarse a ninguna ley natural. No hay una ley natural, lo he explicado en otros videos y en los seminarios de México, todo ese material que habla de la espiritualidad, el despertar, el psicoanálisis y la astrología. Todo eso lo pueden ver, pueden pagar ese seminario y acceder a ese seminario de la Arancel y acceder a ese seminario y verlo. Está todo ahí. Pero yo esto lo dije y lo voy a tomar de vuelta un poquito, que el animal, el perro, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿está bien?, no tiene este tipo de problemas. Está bien que tengo la hoja que me tengo que acordar de esta hoja. El animal no tiene ese tipo de problemas,
no es perverso en el sentido de que rompe la ley de la naturaleza. Ve una perra en celo y él va. No importa si es rubia, o sea, si tiene pelo claro la perra, si es rizada, si es una terrier, si es un galgo y él es un caniche, no le importa. Él va a actuar porque en él se produce que esto que está escrito ya viene escrito por la naturaleza, así que ahí va el muchacho, no va a tener problema. Él es esclavo de la naturaleza, en cierto sentido, pero también está protegido por la naturaleza, porque no tiene la neurosis. Nosotros estamos expulsados del paraíso, de lo natural, lo dice claramente la Biblia, justamente porque accedemos al arbolito de la estructura significante, del bien y del mal. Es cuando accedemos al arbolito del bien y del mal que automáticamente somos expulsados del paraíso y ya tenemos libre albedrío. ¡Libre albedrío! ¡Mentira! Resulta que salimos de la cárcel y la esclavitud, vamos a llamar así, de las leyes naturales, que sin embargo son el resultado de millones de años y por lo tanto nos dicen qué comer y qué no comer y estaríamos sanos y salvos ahí, y somos arrojados a la esclavitud del significante, donde nos dicen fumate tabaquito tomate 5 birras, clavate 3 pizzas. Y bueno, eso no está en relación a la ley de la naturaleza. Estamos en franca ruptura, que es lo que descubre Freud, desde el goce, el sufrimiento y el deseo, por nombrar 3 cosas nada más, con las leyes de lo natural. Estamos exiliados de lo natural, pero encima no estamos en un reino que sea nuestro, estamos en el reino de Dios, del Dios significante. Si es la puta madre, ¿no? Qué complicado es esto. Seguimos siendo peor todavía. Por eso Nietzsche lo ve y dice, ¡ay, qué joda! Porque en realidad estamos sobre un abismo, pendemos sobre un abismo, dice Nietzsche. Hemos salido de la naturaleza, podríamos ser dioses, porque podríamos ser libres de la naturaleza. Es algo que también ve Hegel, que Hegel se equivoca, porque Hegel dice, bueno, esa capacidad de reflexión, que es espiritual, porque la conciencia no tiene un lugar, y la mente no tiene un lugar, aparentemente no lo tiene, ¿no? Esa capacidad de reflexión sobre mí me independiza de la naturaleza y hace posible la emergencia del espíritu, el espíritu que vuelve sobre sí y sobre todo el espíritu social. O sea, la mente social vuelve sobre sí y transforma al ser humano, que fue quien en primer momento la creó a través de la palabra. Mentira, en realidad es mentira todo eso. Él lo ve así, pero se equivoca, porque somos esclavos. Somos más esclavos que antes. Somos ahora unos esclavos perdidos de un orden caótico que hemos de alguna manera creado, por decirlo así entre comillas, sin tener la menor idea de que lo hacíamos. Por eso, el orden actual, la sociedad actual, no es un resultado de los hombres, como dicen por ahí, es un resultado de todos nosotros y de todos los nosotros que nos preceden, y los nosotros actuales que nacemos ahora lo padecemos. O sea, esto es mucho más complicada la cosa de lo que parece. Ahora bien, entonces, cuerpo sexuado es el tema, ¿no es cierto? Antes de su captura por la estructura significante. Esto es lo que tiene que quedar claro. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Cómo? De la casa 5. Sí, de la casa 5 estaba hablando también, es verdad. Que antes de Lacan era así, pero Lacan viene y dice, bueno, esa estructura que atrapa el cuerpo y lo sexúa, claramente es el lenguaje. Entonces Lacan dice, bueno, para entender bien esto, vamos a tomar la posta que deja, el palito, la posta que deja Freud, y vamos a ir por el lado de la semiótica, por el lado de Saussure, por el lado de Jacobson, por el lado del estructuralismo con Lévi-Strauss. Vamos a entender toda esta historieta del significante. Ese es el primer Lacan, el Lacan del significante, el Lacan de la palabra, porque dice, si no entendemos a full esto, estamos atrapados por esto. Entonces tenemos que meternos ahí de cabeza para entenderlo bien. Ahora, en una parte estaba hablando de Leo, sí, lo que pasa es que esta cuestión de la reflexión, después me fui por este lado, pero la cuestión de la reflexión, el tema que nuestros hijos, esto se escribe de uno, lo que se escribe de una en nuestros hijos, es lo que nosotros decimos, pero que nosotros fluye. A ver, este es el cuerpo, ¿sí? Con ciertas... También esto podría ser considerado el inconsciente. Y acá, en el inconsciente, a ver si puedo hacer un ejemplo, ¿no? Normalmente, en esta cualidad que tiene el inconsciente, ¿sí? Miren, el discurso circula por aquí así, ¿ven? Y claro, se produce un flujo de discurso
que tiene cierta congruencia consigo mismo, cierto enlazamiento, como que estas bolitas estuvieran enlazadas, pero van respondiendo a un nivel que está muy por debajo, que es la estructura del inconsciente. Sin embargo, ese flujo de la estructura del inconsciente no sabe nada, porque de lo que sabe es de la concatenación que tiene consigo mismo un significante con el otro. No puede ver lo que por debajo lo determina. Como diría Zizek por ahí, la causa ausente. Zizek va a decir, lo que modifica nuestro lenguaje es cuando como yo cometo un fallido. Ya los conté en la historia. Llego a un restaurante con mi amiga y digo, ¿me dan una cama para dos? ¿De dónde viene eso? Bueno, viene de acá. Eso, ¿no es cierto?, es mi inconsciente el que está determinando este movimiento de los significantes aquí. La mayoría de las personas no reflexionan, los significantes no vuelven sobre sí, sino que fluye, hablan, no saben ni qué carajo están diciendo, repiten todo lo que dicen por la radio, lo que está en el Facebook. El asunto entonces es que no hay reflexión, ¿no? No choca contra nada eso, solamente cuando se detiene y vuelve, hay reflexión. ¿Comprenden ustedes? Bien. Los hijos nuestros, cae todas estas bolitas, pero no siguen porque quedan escritas. O sea, todo ese discurso nuestro hace esto en un niño. Justamente eso que nosotros es un flujo así, del cual mucha conciencia no tenemos, en el niño se transforma en escritura sólida. Entonces en la casa 5 y a través de los hijos uno se encuentra consigo mismo, vamos a decirlo así. Por eso van a notar ustedes que van a decir, muchas personas que vienen acá y dicen, al final yo soy, o sea, tengo problemas con mi madre, ¿no? Con mi padre, porque de alguna manera soy como ella. ¿Han notado esto? Mucha gente lo dice, yo soy como mi padre, ¿no? Y por eso choco con él, y él choca con... Y claro, y uno como padre, uno como padre se encuentra ahí con Leo. Es decir, en la casa 5, donde se fija todo esto que estoy diciendo, Leo es su signo fijo, es donde yo tengo la posibilidad con mis hijos, sin embargo, de hacer una reflexión. Por eso la gente dice unas pelotudeces increíbles como los hijos te enseñan, los hijos te muestran todo. ¿No has escuchado eso? Los hijos te enseñan. No es que te enseñen, es que vos sos un retrasado que no sabes ni qué decir y escribís en el pobre pibe todas tus pelotudeces inconscientes y claro, el pibe las actúa. Y te las muestra, entre comillas. Pobrecito, no es que las muestre, es que las padece. Disculpen mis expresiones, soy un poco intenso. Como si eso me importara, ¿no? Entonces, volvamos con toda la cuestión del lenguaje que nos habíamos quedado ahí. Es importantísimo cuando uno estudia la cuestión del lenguaje, igual voy a hacer varios videos sobre esto, el tema de la estructura. El concepto de estructura es fundamental, entonces, para pensar esta relación. Escuchen, el concepto de estructura, entonces, es fundamental, estructura significante, simbólica, para pensar la relación entre masculino y femenino. Ahí está. ¿Ves? Y sí, claro, es fundamental. Bien. Porque sobre todo, además, nos enseña algo importantísimo. Miren, ahí está el jueguito, ¿no? Entonces acá yo tengo que ir moviendo las fichitas así, para desplazar esto, ven aquí. El objetivo de este juego es, a través de estos desplazamientos, observen, ven que hay una circulación acá, ¿verdad? Bueno, a través de estos desplazamientos que yo hago en la estructura, la idea es sacar esta ficha grandota por aquí. Créanme que parece imposible, pero sí se puede. Uno va moviendo todo esto y en la circulación de las piezas, de la estructura, voy a lograr algo. Ahora bien, entenderán ustedes, por lo tanto, que toda estructura necesita un espacio vacío para poder moverse. Esta investigación súper interesante acerca de la estructura dio lugar a una corriente llamada estructuralismo dentro del pensamiento del siglo pasado, que ha sido muy importante y que influenció a tipos como Foucault, Deleuze, bueno, mucha gente está influenciada por eso. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña esta cuestión de la estructura? Primero que es necesario un vacío. Ese vacío, dentro de la estructura del lenguaje,
escuchen, ese vacío dentro de la estructura del lenguaje, y nosotros estamos atrapados y formateados, y nuestra existencia proviene de la estructura del lenguaje, es porque hablamos que somos, no es que somos seres hablantes. Hay por ahí muchos psicoanalistas que escriben en Facebook el ser hablante. ¿Qué es ser hablante? ¿No? Si alguno de esos psicoanalistas me escucha, no voy a dar nombres. Chabón, pensá un segundo. Lo dice muy claro Lacan. Dice parler. Soy un asco pronunciando francés como en inglés. Dice hablan ser, dice Lacan. ¿No? El ser es efecto del habla. No hay ser hablante. Nunca hubo ser hablante. Hay hablar y ser. ¿Okay? Entonces, esta estructura, hoy voy a tener que ir terminando mi video. En esta estructura, entonces, cualquier término de la estructura, por empezar que dije que es necesario un agujero. Ese agujero Lacan lo va a llamar objeto causa, objeto A, petit A, el pequeño objeto A. Porque le tiene que dar un estatuto positivo al agujero para poder tratarlo epistemológicamente en un discurso y una teoría. Le tiene que dar un estatuto, le tiene que dar una etiqueta. Lo llama objeto A. Es el objeto A, ¿cierto? Ese agujero, ¿sí? En la estructura del lenguaje, que por lo tanto a mí como sujeto me va a crear estructurado y agujereado. Es ese agujero que siento el que hace que yo desee llenarlo de alguna manera. Y es ese agujero el que proyecto sobre una persona o sobre un teléfono y digo, ay, acá está lo que yo deseo, lo que me va a completar, lo que necesito para obtener la satisfacción. Y no sucede así, porque es estructural. Así que después me olvido del teléfono y deseo otra cosa y busco otra cosa y siempre hay insatisfacción en la vida. La insatisfacción es constitutiva del sujeto, en tanto el sujeto no es más que el efecto del lenguaje atrapando la carne sexuada por el mismo efecto del lenguaje. Pero si entendemos de vuelta la cuestión de la estructura y cómo funciona la estructura del lenguaje, vamos a ver que cualquier término que se aborde de la estructura del lenguaje, cualquier término, debe definirse siempre, como dije al principio, por el lugar que ocupa en el conjunto. ¿Ok? Esto es real total, porque se acaba de tapar el cañito del aire acondicionado y empezó a hacer una pequeña gotera, acá. Realismo bruto es esto. Siempre hay algo que filtra, ¿vieron ustedes? Entonces, esta comprensión de que todo significante, toda palabra, toda posición sexual, etcétera, se define por su relación a las otras y a los otros significantes dentro de la estructura, estaría agarrando el concepto esencialista, o sea, de que hay una esencia, la esencia es tal cosa, y la estaría tirando por la ventana. Nada se refine, entonces, ni se representa a sí mismo. ¿Entienden lo que quiere decir? No es que lo femenino se representa a sí mismo. Yo soy esencialmente femenino o soy esencialmente masculino. Yo nací masculino. ¿De qué estás hablando? No hay tal cosa. Así que la cuestión metafísica antigua, ¿no? Del ser igual a sí mismo, está bien. Al menos dentro del nivel en el que lo estamos hablando. Es decir, dentro del nivel de la personalidad, sujeto del inconsciente, etcétera, ¿sí? Dentro del discurso, ¿sí? Ese principio, ese soy igual a mí mismo, yo soy igual a mí mismo, yo soy yo, ¿está bien? Eso se cae. Yo soy masculino porque soy masculino, yo nací masculino, yo nací gay, yo nací esto, se cae, todo eso se cae por tierra. ¿Sí entendieron todo lo que dije antes? Se cae por tierra. Y uno dice, wow. Entonces, es por eso que es necesario postular un principio de identidad, como lo plantea por ahí Wittgenstein, se lo desaconsejo leer a Wittgenstein. Es el que escribe un libro de filosofía llamado Tractatus, es un matemático y filósofo. Sí, es necesario imponer y plantear un principio de identidad a sí mismo, porque en principio, valga la redundancia, dentro de todo lo que acabo de decir, no existe.
La intención de la New Age es salir de todo esto por vía de la construcción de algún otro tipo de fantasía que nos daría un estatuto supuestamente espiritual, que en realidad no termina siendo espiritual, sino que es una subsidiaria, es un subconjunto dentro del conjunto de lo simbólico. Entonces me pongo la etiqueta chamánica, la etiqueta índigo, la etiqueta del fin arcoíris, cualquier etiqueta me vendría bien. ¿Está bien? Entonces, este es el punto del video y acá lo voy a dejar, que es el cuestionamiento radical de esta cuestión. Entonces, este principio de identidad, está bien, esta cuestión, me voy a tener que tomar el palo de acá, así que Mari, te voy a entregar tomarla. Después vamos a seguir con esto, ¿no? Esta cuestión, que considera entonces un sujeto homogénico, idéntico a sí mismo, un sujeto que nunca podría ser otro. Solamente yo puedo ser yo, no puedo ser otro. Todo esto, el psicoanálisis lo pone en entredicho. Todo esto, el psicoanálisis, ¿sí? Análisis, analuyen del griego, desanudar, todo esto el psicoanálisis lo desanuda, porque ya nada puede plantearse como idéntico a sí mismo, ¿sí? Y inaugura así algo novedoso, algo interesante que voy a ir desarrollando, algo que es que nosotros, sujetos de la palabra, sujetados, estructurados y creados y efectos de la palabra, estamos radicalmente divididos por la palabra. Géminis, de vuelta, hay una división constitutiva en la emergencia como ser humano dentro del ámbito de lo social. Estamos así, tácate, abiertos, fisurados, divididos por la subordinación al lenguaje, que es de hecho no una subordinación, porque no hay alguien que se subordine. Somos efecto del lenguaje y somos seres relacionales. Este es el famoso sujeto dividido del psicoanálisis. ¿Ok? Este es el famoso sujeto dividido del psicoanálisis. El lenguaje, por lo tanto, habla en nosotros y a expensas nuestras. Al ser un paciente me dice, porque entonces el combustible de lo que yo soy es mi pasado, mi infancia. No. El combustible es tu vitalidad. El combustible es tu vida, tu energía vital, tu energía sexual, lo que viene de Muladhara Chakra. El motor, lo que vos creés que vos tenés un motor, el motor está construido y es efecto de tu infancia. Y ese motor, que es pura repetición y memoria, para funcionar y crear en tu vida algo que vos llamás tu vida, utiliza como combustible tu propia existencia y tu propia vida. Y eso se relaciona, por supuesto, con ese lenguaje que hablan nosotros, a expensas nuestras, con el concepto que Freud va a llamar concepto del inconsciente. Así que les dejo esta pregunta, chicos. ¿Quiénes Katsu son ustedes? Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.